Hola, buen día. Perdón, pero no estoy en mi teléfono. Es que me aparece desconectada doble. Vamos a esperar tantito a que se conecten los demás compañeros. Espero que me vea doble. ¿Perdón? Digo, espero que me vea doble. María Luisa, no logro entender tu audio. No sé si hay problemas de conectividad, pero no logro escuchar ni entender lo que me dijiste. Mire, voy a volver a salir y voy a volver a entrar Ok, porque no entiendo por qué me veo doble. ok, listo. A ver, quiero entender qué es lo Buen día, Jazmín. Ya quedó. ¿Ya? Sí, ya le pagué. Buenos días, profesor. Listo, bien. ¿Ya no me Hoy ve vamos doble, a... profe? No, ya me aparece solo uno. ¿Ya no me ve doble, profe? Ya no. Buenos días. Buen día, Jorge, buen día, Daniel. Es que hasta se escuchaba ahí. Bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el catálogo de delitos que atentan contra el Estado y después veremos también los delitos que atentan contra la propiedad, que tiene que ver con el tema del robo, el despojo y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra clasificación de delitos que están de naturaleza federal, que tienen que ver contra los delitos que atentan contra la nación o contra el propio gobierno. Y bueno, ustedes sabrán, chicos, que actualmente hay o existen, sobre todo expresidentes que están siendo denunciados por este delito en específico. Para ser claro, hay dos de ellos. Uno es el presidente Peña Nieto y el otro es Felipe Calderón Hinojosa. Se les está acusando por traición a la patria. Ahorita vamos a ver este catálogo de delitos que atentan contra la seguridad de la nación, obviamente, pues bueno, son varios delitos que pueden encuadrar en cuanto al tema de seguridad. Ahora, quisiera preguntarles antes de ver esta clase, chicos, y antes de poder dejar claro el tema del concepto, ¿ustedes consideran que Peña y el presidente Calderón sí son traidores a la patria? ¿Creen que sí? Yo digo que traidores a la patria, pues más bien saqueadores. ¿Saqueadores? Ok, bueno, pues Yo diría. bien. ¿Qué piensan los demás, Daniel? Yo opino, profe, que más que traidores a la patria, que pudiera ser que sí lo son las personas que más daño le han hecho a nuestro país y que desafortunadamente ahora estamos viviendo las consecuencias y pues es lamentable porque ¿qué les dejamos a las nuevas generaciones? Es mi punto de vista, profe. Bien. De ahí tengo a Daniel y tengo a la compañera Jazmín. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Yo digo que sí, bueno, tuvieron eso de traición a la patria por todo lo que les han estado sacando desde que, por ejemplo, Peña dejó su cargo, hasta ahorita han sacado varias cosas. Bien. ¿Tú, Daniel, qué piensas?
Pues yo apenas leía yo una noticia de un narcotraficante que se llamaba, o que le apodaban la Barbie, que levantaba así como, tal vez mandaba así como una carta donde inculpaba a estas personas por precisamente traicionar a la patria, ¿no? Por dejarse así pues comprar por dinero para brindar así como cuidados y trabajar con el narcotráfico, algo así. Entonces, pues, Ok, es lo que pues considero. eso que comentas, Daniel, por ahí este personaje con la carta que emite, él sí manifiesta que quien hacía las reuniones de narcotraficantes era Calderón, él sí lo dice en la carta, que él Ajá, comandaba esas reuniones. Cosa que, pues bueno, nunca se le pudo comprobar, pero sí hay, este sujeto sí manifestó eso en la carta. Y por ahí, no sé si ustedes recuerden, bueno, sobre todo para el compañero y la compañera María Luisa y el compañero Jorge, que son un poco más grandes. No sé si se acuerdan que por ahí en la época del presidente Salinas de Gortari también se acusaba a Raúl Salinas de Gortari de hacer lo mismo en aquellos años, de tener reuniones en aquel entonces con el Señor de los Cielos para reorganizar el tema del narcotráfico. No sé si se acuerdan de eso, chicos. Sí, profe. Incluso que hasta en varias ocasiones se dice, yo leí un reportaje hace mucho tiempo en donde se dice que incluso Pablo Escobar vino varias veces a nuestro país a tratar de negociar con el gobierno para que le dejaran pasar sus mercancías ilegales. Eso es Bueno, lo que se dice. eso sí ya está un poquito complicado de comprobar, porque si mi memoria no me falla, el señor colombiano muere por ahí del 91-92. O sea, ya estaba en desahucio. Muere en el Ya 94. prácticamente ya estaba En en el la... 94, profe, y Salinas entró en el 88, recuerde. Pero en México quien operaba era, en aquel entonces ya estaba el señor de los Amado Cielos. Carrillo. Ajá, exacto. Sí, Ya había sí, cambiado ahí, ya no estaba la vieja guardia de esa organización. ajá, Jorge, ¿tú qué piensas? Sí me acuerdo del escándalo de Raúl. Incluso apenas volvió a sonar hace no mucho, como unos 2 o 3 años, me acuerdo, más o menos. ¿Es correcto? Y pues sí, pero pues yo digo, cuando acusan a Calderón de traición a la patria, y no digo que no, pero tampoco digo que sí, porque no tengo cómo comprobarlo. Pero Claro. algo que sí me gustó de él, aunque trajo muchos problemas, fue la supuesta guerra contra el narco. Porque si se pone usted a pensar, ninguno había pues peleado abiertamente contra el narcotráfico. Aunque digo, yo estoy seguro que todos los presidentes, sin excepción, hasta la fecha, tienen negociaciones con ese tipo de personas para llevar un país estable. Porque si el narcotráfico decide o toma la decisión de reventar al pueblo, lo hace. Lo que pasó con el hijo del Chapo. Agarraron al chamaco y dijo, no, pues nos levantamos en armas y cómo estuvo Culiacán. Digo, si toman la decisión el narcotráfico de levantarse en armas, lo hacen y lo hacen feo. Entonces yo digo que las negociaciones han venido desde años atrás, muchísimos años atrás. Claro. Entonces, yo digo también que la pelea contra el narco, si el ejército mexicano decide darle fin, le da fin, pero la economía mexicana perdería muchísimo dinero. Bueno, el delito de traición a la patria tiene algunos supuestos en específico, que desde mi punto de vista, en algunos casos sí se convierte en lo que actualmente estamos viendo con los que se han inculpado precisamente por este delito. Pero no todos, o sea, no todos van a alcanzar la configuración de este delito, porque este delito es muy preciso en las causales.
y obviamente no todos a los que se les está acusando lo van a alcanzar, no encuadran en ninguna causal del delito, a lo mejor en otros, pero en este no. Ahora, ya en cuanto a lo que comentas referente a lo de Calderón, yo tal vez creo que cuando comenzó esa guerra en 2007, 2006, mejor dicho, yo en aquel entonces iba en la preparatoria, a mí me ha tocado ver el inicio de la guerra y hasta el día de hoy que no termina, ¿eh? O sea, ya pasaron desde 2006 hasta 2021, han pasado prácticamente 15 años y en los 15 años, lejos de mejorar, ha empeorado. Y con Calderón no fue la excepción. Él la empezó, pero terminó peor con índices de violencia, aunque el año más duro de ese sexenio, yo lo recuerdo perfectamente, fue el año 2011. Pero considero que no dio resultados en aquel sexenio. O sea, 2006 a 2012, que empezó el conflicto, no generó resultados, al contrario, entregaron un país muy violento. La estrategia de Calderón fue matarlos, pero no dio resultado porque continuó el conflicto y al contrario se puso todavía más grave. De 2012 a 2018, Peña lo que hizo fue encarcelarlos y de los 125 objetivos que él se puso como prioridad, encarcelaron a 111 o 100, como 119 creo que fueron. O sea, casi alcanzaron a todos los objetivos para encarcelarlos y tampoco dio resultado, ¿eh? O sea, matarlos no funcionó, encarcelarlos tampoco funcionó. Y la estrategia de este presidente es quitarles el dinero a las organizaciones criminales y tampoco está funcionando, ¿eh? Tampoco está funcionando. Es decir, 3 presidentes de la República con 3 estrategias diferentes de 3 partidos políticos diferentes y ninguno hasta el día de hoy ha dado en el clavo, ¿eh? Ninguno le ha dado en el clavo en el tema de la delincuencia organizada, ninguno. Por el contrario, la violencia continúa y continúa aumentando. La verdad, ahorita que empezamos a ver estos delitos de traición a la patria, sabotaje y todo lo demás, siendo sinceros, desde mi perspectiva, chicos, yo creo que el problema ya no solamente es gubernamental, el problema es social. Y desde mi perspectiva considero que la sociedad tiene que dejar el tema del consumo, porque precisamente lo que ha hecho daño a este país es el consumo de estupefacientes. De nada sirve que los mates si afuera va a haber gente que va a pedir o va a querer consumir. De nada va a servir, porque ese que mataste después sale otro, no hay problema. Lo mismo va a pasar si los metes a la cárcel, no va a servir, porque va a salir otro que va a querer distribuir esa demanda que está pidiendo la sociedad. Y ya vimos que la estrategia del actual presidente, que es quitarle el dinero a las organizaciones, tampoco está funcionando, ¿eh? Porque las organizaciones están dejando los sistemas bancarios para utilizar el sistema en efectivo y han estado dándole la vuelta al tema del crimen. Entonces, desde mi perspectiva, el problema está en el consumo. He visto muchos foros que se habla de que el consumo no es la causa del problema. Desde mi perspectiva, sí, porque ya vimos, matarlos no funcionó, meterlos a la cárcel no funcionó, quitarles el dinero a las organizaciones tampoco está funcionando. Entonces, desde mi perspectiva, creo que sí tiene que ver con el tema del consumo. Aunque seré claro, desde mi perspectiva, creo que a estas alturas del partido, aplicaría la teoría de Maquiavelo en el libro del Príncipe y la teoría de Thomas Hobbes en el libro de Leviatán. Los dos que hablan acerca de la teoría y de la forma de gobernar. Esos libros ustedes seguramente los leyeron en Teoría del Estado. Si no, no se preocupen, en el canal de YouTube que tengo, ahí tengo unos resúmenes que explico de 1 hora de cada uno de esos libros. Y ambos autores, que son prácticamente del siglo XV, los libros, hablaban acerca de la superioridad del Estado. Decían, ambos coinciden, tanto el libro de Leviatán, que básicamente el libro de Leviatán, el nombre de Leviatán para el libro de Thomas Hobbes, de Teoría del Estado, es muy fuerte porque el Leviatán es como el anticristo en la Biblia. O sea, es muy fuerte, por eso digo que el título de que ocupa Thomas Hobbes para la explicación es muy fuerte. Y el libro del Príncipe, de Maquiavelo, habla acerca de la superioridad militar del Estado cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, desde mi perspectiva, creo que
lo que hay que hablar es de la prevención del delito, porque mucha gente habla de la legalización, de que con la legalización se acaba el problema, y tampoco es verdad, ¿eh? Tan solo el caso de Uruguay. En Uruguay se legalizó la marihuana y se pensó que el crimen organizado allá había desaparecido. Falso, no desapareció. Continúa y sigue siendo violento. ¿Cuál es la diferencia? Si ahí está legal el estupefaciente, ¿no? La droga blanda. La diferencia es que en Uruguay, ahora las organizaciones criminales están produciendo cannabis con mayor cantidad de THC que lo que te ofrece el mercado legal. Entonces, ¿qué sucede? Pues los consumidores están como que prefiriendo comprar el cannabis ilegal porque es más fuerte que el cannabis legal que está distribuyendo el gobierno a través de la legalización. Entonces, tampoco funcionó, ¿eh? No está funcionando tampoco la estrategia de la legalización. Lo mismo pasó en el caso del alcohol, por ejemplo, en los años 20, no sé si se acuerdan. Quitó la legalización del alcohol, quitó la violencia de las organizaciones criminales, pero aumentó la violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, las personas que consumían empezaron a tener síndromes de violencia en sus propios núcleos familiares. Entonces, desde mi teoría o desde mi perspectiva, el problema está en el consumo, que al final de cuentas, bueno, como les vuelvo a repetir, ya llegó Calderón, los mató y no funcionó. Llegó Peña, los metió a la cárcel, tampoco funcionó. Llegó este presidente y dijo, les quitamos el dinero y tampoco está funcionando, ¿eh? 3 estrategias diferentes de 3 presidentes diferentes, de 3 partidos políticos diferentes, y ninguna está funcionando. Por eso les decía, desde mi perspectiva, el problema está en la sociedad, en el tema del consumo, aunque seré claro y seré preciso. Desde mi punto de vista, tienen que llegar la teoría de Maquiavelo y la teoría de Hobbes, es decir, la fuerza del Estado. Y Maquiavelo era un poco complicado, porque Maquiavelo incluso en el libro explica que cuando aplica el Estado la fuerza, tiene que llegar incluso hasta temas del homicidio. Pero si el fin de los homicidios que se van a cometer durante ese periodo de estado de fuerza, se recupera la paz, el Estado habrá cumplido con el índole o con el índice de paz social, de lo que al final de cuentas trata el arte de gobernar, el mantener la paz social para la buena vecindad entre los propios ciudadanos. Pero para que lleguemos a eso, chicos, habría que eliminar derechos humanos y demás, y también se ve complejo, en el tema jurídico se ve muy, muy complejo poder llegar a eso, pero desde mi perspectiva creo que no va a quedar de otra, llegar a un estado, porque por ejemplo ahorita decías, ¿qué pasó en Culiacán? Pero en Culiacán no les puedes aventar el ejército como es, no puedes aventar tanquetas, no puedes aventar bombas, no puedes aventar a los helicópteros artillados, precisamente por esta problemática de derechos humanos. Jurídicamente hablando no puedes. O sea, no es de que las organizaciones criminales hayan puesto de cabeza total al Estado, es que el Estado está impedido jurídicamente para actuar contra esas organizaciones criminales en estos casos. Entonces, por eso les decía, desde mi perspectiva, creo que deberíamos de hablar de suspensiones de derechos y creo que los estados de fuerza en estos momentos serían bastante buenos. Por ahí, incluso ahorita que estaba comentando, vi una encuesta del INEGI, y mi perspectiva no es equívoca. El INEGI está manifestando que el 40% de los mexicanos sí quiere, para recuperar la paz, sí están dispuestos a entrar a sociedades militares, O sea, que el ejército llegue a tomar nuevamente las calles, que exista mucha seguridad, porque prácticamente ahorita seguridad no hay en ningún lado, En ningún lado. Todos tenemos temor de regresar a nuestras casas, ¿no? Hombres y mujeres, o sea, aquí es parejo, ¿no? Porque así como desaparecen mujeres, también están desapareciendo hombres, o sea, es para todos, o sea, nadie está a salvo del tema de la violencia, nadie. Y eso es lo lamentable de la sociedad, pero vuelvo a repetir, vean la perspectiva, o sea, ya la sociedad está pidiendo, o sea, si no se puede controlar, que lleguen los estados militares y que lleguen, aunque eso implicaría restricción de derechos, y aquí como que tal vez algunos derechos como que no estarían tan padres de restringirlos, pero está complicado porque les vuelvo a repetir, matarlos no funcionó, solo matarlos no funcionó, meterlos a la cárcel tampoco funcionó, y quitarles el dinero a las organizaciones criminales que está haciendo este gobierno tampoco está funcionando, porque la violencia sigue. Entonces, desde mi perspectiva, creo que regresaríamos a las órdenes monárquicos, ¿no? Que se establecían en el siglo XV. Por eso les hablaba acerca de estos 2 libros, que seguramente ustedes ya leyeron en la materia de teoría del Estado, que seguramente consultaron, ¿no? Hobbes y en el libro de Leviatán y El Príncipe de Maquiavelo. Son libros, pero obligadísimos para poderlos leer en el arte de gobernar.
Pero bueno, es complicado porque, les vuelvo a repetir, hasta el día de hoy, ninguno de los presidentes de los 3 partidos diferentes que han estado en el poder ha dado una solución. Ninguno, ¿eh? Ni este. Trajo otra estrategia diferente, sí, pero de ahí a que esté dando resultados, la verdad está difícil, ¿eh? Está muy difícil porque vemos una sociedad con más adicciones, más violenta y también con menos gobernabilidad, ¿no? En cualquier estado del país. O sea, si vas a Ciudad de México está complicadísimo, si vas al norte también está terrible, y si vas al sur, a las zonas turísticas, también está peligroso. O sea, en cualquier lado del país está difícil, ¿no? En cualquier lado, en cualquier lado. Ahorita todo el país está complicadísimo, en todo el país, todos los estados de la República están difíciles en temas de seguridad, todos, sin excepción, todos están complicadísimos. Entonces, tenemos que pensar o repensar. Por eso les decía, creo que la sociedad es lo que tiene que estar pensando aquí, qué está haciendo mal para no mejorar estos índices de violencia. Pero es lo que yo creo, es lo que yo creo. Por eso les decía, a mí me parece que estos libros de Hobbes y del Príncipe de Maquiavelo son buenísimos para recuperar nuevamente la paz, pero sí implica estados militares, o sea, volver a regresar la fuerza del Estado. Pero una fuerza brutal, o sea, no como la que vimos con Calderón, que todavía estaba sumisa, igual como Peña con Manuel, está sumisa por el tema de derechos humanos. Pero creo que si se genera, o sea, por ejemplo, si tú en lo que pasó en Culiacán les avientas los tanques, les avientas la artillería y les avientas los bombazos, los revientas, así tengan el armamento que tengan, los vas a reventar. Pero eso implica también que va a morir mucha gente civil en esos enfrentamientos, muchísima gente civil. Pero me parece que así como están las cosas, no hay otra forma más que el estado de fuerza militar completo, y que porque está complicadísima la situación en el país. Pero bueno, María Luisa, por ahí querías opinar. Más bien hacerle una pregunta, profe. Bueno, me parece muy bien su punto de vista, pero ¿y entonces qué pasaría con los derechos humanos? Porque, bueno, ahí como usted comentaba, pues además de que hay mucha sobreprotección para los delincuentes, básicamente, ¿cómo se le haría? Porque entraría la ONU igual. O sea, es un tema complicado, pero... Es un tema complicadísimo. Sí, bueno, estoy escuchando atentamente lo que usted está comentando. Me parece muy bien, la verdad, porque eso nos daría bastante tranquilidad y no estaríamos en un problema enorme, creo yo. Bueno, no, sí, pero estamos empezando a estas clases de derecho y, bueno, a lo mejor estoy errando, profe, pero por eso quise hacerle esa pregunta. ¿Qué tanto nos afectaría meternos con los derechos humanos? Les voy a poner un ejemplo. Toda mi vida profesional, desde el 2013, que tengo mi cédula profesional, por cierto, aquí la traigo. Bueno, aquí, yo soy litigante, o sea, yo trabajo a través de litigio. También tengo cédula de maestría, porque, bueno, yo tengo maestría. Si ustedes incluso quieren consultar mi nombre en la página de cédulas profesionales, les van a aparecer mis 2 cédulas, la cédula de licenciatura y la cédula de maestría. Y mi maestría es sobre juicio de amparo que tiene que ver con la protección de derechos humanos. Entonces, me parece que los derechos humanos han sido, como lo dije en la sesión pasada, muy buenos en materia individual, pero de manera colectiva son un desastre. Y, por ejemplo, el día de ayer estaba leyendo que, por ejemplo, el ejército logró capturar a un líder criminal de una organización criminal del estado de Jalisco, ya saben cuál es, ¿no? Y lo logra atrapar o lo logra detener en un enfrentamiento. ¿Qué fue lo que sucedió? Le logran detener armamento, parque, o sea, balas, ¿de acuerdo? Automóviles que tenían su poder en el momento que lo detienen. Sin embargo, el video que circula en redes sociales, en donde se expone a los militares interrogándolo, cuando tú vas a un juicio oral en materia penal, eso implica violación a la presunción de inocencia. El hecho de que se haya publicado ese video y se haya divulgado implica una violación a la presunción de inocencia. ¿Saben qué sucedió con ese delincuente? Que le agarraron armamento de uso exclusivo del ejército, que le agarraron
parque, chicos, estaba viendo en las notas del día de ayer que se desconoce el resultado de la audiencia, pero que existe probabilidad que por la difusión del video el sujeto esté libre, por violación al principio o al derecho humano de la presunción de inocencia. Seré claro, chicos, yo ese asunto, o mejor dicho, asuntos parecidos donde a mis clientes los han difundido en redes sociales, también los he ocupado para poder sacarlos de la cárcel, precisamente por la violación a la presunción de inocencia. Y lo concede el juez de control, lo saca, ¿eh? Lo saca. Así que lo que yo vi el día de ayer en la nota, jurídicamente hablando, podríamos decir que es correcto para el juez de control, porque se violó la presunción de inocencia. Pero por eso les decía, individualmente es un éxito el derecho humano, se le va a proteger la presunción. Pero ¿saben qué va a hacer ese delincuente cuando salga a las calles? Va a hacer exactamente lo mismo. Otra vez va a ir a las agrupaciones criminales y va a seguir matando gente al por mayor. Entonces, por eso les decía, aquí existe un problema ya en la sociedad que estamos teniendo, entre la sociedad y la protección de derechos humanos. Me parece que la teoría, como la aprendimos en 2011, en estos momentos está superada, ¿eh? En muchos campos, está superada. Porque yo no entiendo cómo es que, de alguna forma, sí se le viola la presunción de inocencia por haberlo difundido en redes sociales, ese video, en donde se le expuso, pero también habría que tomar en cuenta que el sujeto lo agarran con armamento de uso exclusivo del ejército, con parque, con vehículos, y también se le detiene en flagrancia de obviamente el intento de homicidio hacia militares en ese momento, porque obviamente se estaba defendiendo. Entonces, por eso les decía, a mí me parece que la teoría ya quedó completamente superada en ese sentido, chicos. O sea, por una parte, vemos a los derechos humanos, incluso como yo lo estudié en la licenciatura, como lo estudié en la maestría, los veíamos como algo exponencial, lo mejor de lo mejor, pero vean estas grandes paradojas que estamos teniendo, porque literalmente estamos generando estragos en la sociedad. Y aquí lo más lamentable en este tipo de asuntos es que, ¿qué va a pasar? Como les decía, el delincuente va a gozar de la protección de derechos humanos y jurídicamente es correcto. O sea, esa es la problemática, que jurídicamente es correcto, porque sí se le viola su presunción de inocencia. Pero aquí el problema es qué va a hacer ese sujeto cuando salga. El sujeto cuando salga, dice la teoría, incluso eso se establece en el artículo, si mi memoria no me falla, en el artículo 18 y 20 de la Constitución, que el delincuente toma en conciencia que la segunda oportunidad, o sea, el hecho de que se le saque de un procedimiento implica que el delincuente hace una autoconciencia para dejar los delitos. ¿Y saben qué está pasando con esos delincuentes? Por aquí salen y se vuelven a reintegrar a la delincuencia. O sea, no hay temor como tal al sistema judicial tampoco, ¿eh? No hay temor, porque tampoco ya le tienen miedo a la cárcel. Entonces, ahí viene lo que yo les decía, hay una problemática que existe en estos sentidos, porque literalmente no hay como tal una paradoja completa. Y desde mi perspectiva sí considero que habría que poner de antemano hasta dónde está el límite de estos derechos cuando se atenta a la propia colectividad, que es lo que estamos viendo. O sea, las personas están atentando contra la colectividad en general, pero les vuelvo a repetir, desde toda mi vida profesional, chicos, toda mi vida profesional me la he pasado literalmente defendiendo de esos derechos humanos, tanto para personas inocentes como para personas delincuentes también. Pero lo cierto es que hay un límite, y a mí me parece que ese límite es lo que estamos viendo ahorita en la sociedad, aunque también el problema jurídico está, porque como bien dice María Luisa, tendríamos un problema con derechos humanos a nivel internacional, la ONU entraría también. O sea, tan solo ahorita vean, la legalización de la marihuana se acaba de dar, y la ONU ya emitió un comunicado, ya le emitió un comunicado a México, y le dijo, literalmente en el comunicado, México tiene firmado tratados internacionales en donde únicamente se comprometió a legalizar para temas médicos, más no para usos lúdicos o recreativos. Y la legalización en el caso de México, ahorita como se acaba de dar, sí fue para usos recreativos y lúdicos. Y la ONU ya le mandó el comunicado a México, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque tú como país ya me firmaste que solamente para uso medicinal, más no para uso lúdico. Pero ¿qué sucede? La sociedad está pidiendo consumir, entonces la sociedad va a apoyar, en este caso va a apoyar al gobierno.
Pero ahí es donde viene la complicación. Estamos teniendo ya confrontaciones entre la teoría y el pragmatismo. Y a mí me parece que el pragmatismo ya se está superando a la teoría, pero de manera flagrante. Entonces es un problema muy, muy complejo, chicos, demasiado complejo lo que estamos viendo, pero bueno, como les vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, no vamos a recuperar la paz si no hay suspensión de derechos completos, también de derechos humanos. Si no se habla de suspensión de derechos, se ve muy complicado que esta sociedad pueda volver a tomar el control. Como les decía en la clase pasada, lo que pasó en Colombia, para nosotros ya es cosa de risa. En Colombia, en casi 15 años de guerra, mataron cerca de 80,000 personas en 15 años. México lleva más de 400,000 en 15 años. O sea, lo que está pasando en México es 5 veces más violento que lo que pasa en Colombia. Nada más para que se den una idea. O sea, si ustedes ven las series de Netflix, uno diría, híjole, qué violentos. Pues no, México está peor. Aquí está muchísimo más violento que lo que pasó allá. Te escucho, Jorge, por ahí me alzaste la mano. Sí, profe. Bueno, yo le iba a decir, ¿usted estaría, si en llegado un momento llega un presidente y manda una encuesta a todos los ciudadanos y dice, si la mayoría dice, militarizamos el país, ¿usted diría sí en su carácter de ciudadano? Mira, No de abogado. Yo creo que lamentablemente la historia es cíclica, o para benevolencia de todos es cíclica. Por lo tanto, para entender siempre los contextos actuales tienes que ir a la historia. Y si tú ves lo que sucedía en la historia, en los grandes imperios y en las grandes monarquías, siempre tenían también procesos de mucha benevolencia y también otra vez volvían a los sistemas estrictos. Cuando un sistema se volvía muy estricto, volvían a ser benevolentes, y cuando la sociedad salía de control, volvían a ser estrictos. Entonces, desde mi perspectiva ciudadana, creo que no vamos a poder recuperar el control si no existe un Estado militar, así como están las cosas. Pero también creo que eso implica suspender derechos. Eso implica suspender derechos. Pero desde mi perspectiva, creo que si eso nos va a traer paz social, va a ser benéfico, desde mi perspectiva. Vamos a sufrir porque obviamente nos van a suspender libertades, cosa que también ya nos acostumbramos mucho. Pero, por ejemplo, tan solo vean, el día de ayer a una conocida mía le tocó un acoso sexual en el camión, en el transporte de ruta. Y esta conocida mía es una persona sumamente tranquila, es una mujer, y ella publicó en su red social que se subió al transporte de ruta, y en ese transporte iban otras 2 mujeres, que como cualquier mujer se sube a su transporte y va a trabajar, ¿no? Y había un muchacho, un hombre, que en el camión se iba masturbando. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, pues, las 3 muchachas se sintieron agredidas, ¿no? Porque, pues, obviamente eso configura la figura de acoso u hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues, obviamente hay un enojo, hay una molestia. Pero, ¿qué sucede? Le toma fotografía al chico, lo difunde en redes sociales, y si lo denuncia, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que en el video. Hay una violación a la presunción de inocencia, porque se le expuso en público cuando todavía no ha sido juzgado. Entonces, por eso les decía, viene esta contrariedad y estos límites, porque pues obviamente pues, las mujeres están en contra ya de que exista tanta persona así, porque la verdad es que existen muchos sujetos así, con esa mentalidad muy, pues no sé cómo decirle, pero muy transgredora o acosadora, ¿no? O sea, una cosa muy violenta. Pero, ¿qué sucede? Si vas a juicio y ya lo expusiste en redes sociales, pues es violación a la presunción de inocencia. Por eso les decía, o sea, no podemos ser tan protectores, porque ya tenemos aquí un sistema súper complicadísimo. Y vean la sociedad que tenemos. O sea, la sociedad que tenemos ahorita es más violenta, más adicta que la que empezó con Calderón. Mucho más adicta, y mucho más violenta.
Antes, por ejemplo, en los 90s, veíamos como violentos a las pandillas, ¿no? Era como que lo que en aquellos años estaba. Hoy en día no necesitas ser pandillero para ser violento. Hay gente que ni siquiera es pandillera y se dedica a descuartizar gente. O sea, para que se den una idea, ¿no? De cómo cambió la sociedad, ¿no? Hoy la sociedad es violenta, muy violenta en general. Pero desde mi perspectiva ciudadana creo que no vamos a poder recuperar el control hasta que no existan esos estados militares y literalmente llegue. Y a la sociedad se le hable acerca de prevención del delito. Eso implica no consumo de estupefacientes. Porque mientras existe el consumo, van a atrapar a los delincuentes o los van a matar, no va a pasar nada porque va a llegar otra organización a vender ese producto que está demandando la sociedad. Y ese problema va a continuar siempre. Nunca se va a erradicar. Es lo que yo creo, chicos, porque les vuelvo a repetir, toda mi vida he visto derechos humanos. He interpuesto más de 1000 amparos en toda mi carrera profesional. Y veo que la problemática está complicada. En algunos casos es bueno, porque obviamente pues la gente a veces es inocente. Pero en donde la gente es culpable, pues al final de cuentas uno los defiende con derecho, ¿no? Con la ley. No porque yo lo invente, sino porque la ley lo está permitiendo. Y aplica como es para todos, como es para universal, y recuerden que los principios de los derechos humanos son universales, o sea, no puedes suspenderlo aún a pesar de que sea un delincuente, pues también goza de esos derechos. Entonces, les digo, está complicadísimo la situación ahorita, complicadísima, porque jurídicamente hablando va a haber trabas, si se llegan a los estados militares, como por ejemplo ahorita, ¿no? Les decía, en el caso de la marihuana, la ONU ya saltó, o sea, ya emitió el comunicado y le dijo a México, no puedes legalizarla, y acordaste a nivel internacional solamente para usos médicos, pero no lúdicos, pero la sociedad que está pidiendo legalización. Y ahí viene la complicación, chicos. Por eso les decía, tenemos que hablar de prevención del delito, del no consumo. Pero mientras la sociedad no tenga esa conciencia y quiera seguir consumiendo, el problema de la violencia va a continuar. Llegue quien llegue, no la va a poder controlar. Y ahorita, sinceramente, yo creo que muchos ya pensamos que estamos en una anarquía, viviendo en una anarquía, porque sales a la tienda y no sabes si te asalten, si te peguen. Si tienes niños y sales a la calle, no sabes si te lo quiten para la venta de órganos o para la trata de personas, no sabes. O sea, ya literalmente hoy la sociedad está sumamente corrompida. ¿Me vas a decir otra cosa, Jorge? No, soy yo, profe, la que estoy levantando. Entonces te escucho, María Luisa. Profe, mire, yo tengo una pregunta y igual, quisiera saber, por ejemplo, hablemos de Colombia. ¿Cómo le hizo Colombia para erradicar la violencia? Porque sí es cierto, ellos vivieron en un estado violento por muchos años. 15 años. La pregunta es, profe, no sé, no quiero errar, pero me parece que ellos cambiaron su constitución, ¿verdad? Sí, para poder erradicar la violencia. No la han erradicado, porque hasta el día de hoy sigue existiendo organizaciones criminales allá. Bueno, a lo que yo entiendo, sí está bien, pero ellos intentaron de esa forma, creo. No conozco muy bien esa historia. Bueno, y bueno, otra pregunta. Lo que pasó en Colombia, chicos, y ahí viene la problemática. Lo que pasó en Colombia es que existen todavía criminales en Colombia, sí. Hay organizaciones, sí, también. No son tan grandes como, bueno, no son tan grandes en el número de personas. No son tan grandes en el número de personas, ni tampoco en lo conocidas. Pero económicamente hablando, las organizaciones que están en Colombia son más grandes que lo que vimos con Pablo Escobar, con el Cártel del Noreste del Valle. Son más grandes, ¿eh? Manejan mayor cantidad de dinero y mayor cantidad de envíos. Porque tan solo estaba viendo, incluso hay una entrevista del hijo de Pablo Escobar que dice que de acuerdo a la última investigación que él realizó, ahorita en Colombia se exporta el doble que lo que exportó Pablo Escobar en su mejor época. Ahorita se exporta el doble. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor consumo y mayor demanda, en los demás países a nivel global. Lo que pasa es que ahora las organizaciones allá aprendieron a no ser tan vistosas y sobre todo a no ser tan violentas, pero están manejando más dinero que lo que manejaron en los 80s y más tráfico.
Lo que pasa es que ahora la gente, y también otra cosa que cambió, lo que hacían los narcotraficantes de los 80s en Colombia es enterraban el dinero. Y ahora los narcotraficantes de ahora lavan el dinero, o sea, lo invierten en empresas legales para seguir reproduciendo. Entonces, por eso les decía, está muy, muy compleja la situación. Y bueno, y otra cosa, el pase, eso sí cambió. Lo que hacía antes las organizaciones criminales de pasar droga para todos lados, lo quitaron. Y en Colombia dejaron que entrara Estados Unidos, para ser exactos, la DEA. Y seré sinceros, chicos, nadie pasa estupefacientes si no tienes alguna organización internacional legal que te permita el pase. Así que, si ahorita están exportando más en Colombia, y está la DEA ahí metida, con una base militar, desde mi perspectiva, pues, ¿quiénes comandan el negocio? Pues los propios estadounidenses. O sea, es irreal pensar que son esos narcotraficantes de pueblo, ¿no? Quienes tienen tanta logística. Forzosamente tiene que haber alguien que los comande. Y en México, ese es el problema, ¿no? Que aquí también hay gente que está metida por parte de la DEA. Entonces, pues bueno, no lo puedo afirmar por completo, porque como tal no tendría pruebas, pero la lógica me hace pensar eso, porque no es posible que aún con una base militar estadounidense en Colombia se esté exportando el doble de lo que estaban exportando en los 80s. O sea, es imposible. Si no hay apoyo gubernamental ahí, ¿no? Imposible. Pero, pues bueno, en México ya vimos, ¿no? Antes hablábamos del cártel de Sinaloa y los Zetas. Ya se murieron los Zetas. Y ahora las organizaciones nuevas son más violentas que esos. Hablamos del cártel de los Arellano Félix, ya está casi muerto ese cártel. Y ahora las que están nuevas exportan más y son más violentos. Entonces ahí es cuando les decía, eso está de locos, chicos. Está de locos. O sea, lo que estamos viendo en México es demencial. Y todos se sienten inseguros. Miren, tan solo si les hago la pregunta, Jazmín, ¿usted no tiene miedo de salir a la calle? Sí, en la noche. Daniel, ¿tú no tienes miedo de salir a la calle? Pues yo no salgo. ¿Tú no sales, Daniel? No, estoy en rehabilitación. Llevo un rato en rehabilitación. Ah, ok. Ah, bueno, mira, fíjate. En tu caso, Daniel, lo único que me queda decirte es qué bueno que te metiste a estudiar y deseo enormemente que te recuperes. Deseo enormemente que te recuperes. Y bueno, pues tú ya me imagino que has visto ese mundo y ahorita que lo estás tratando de dejar, me imagino que a lo mejor puedes coincidir en algunas cosas que yo digo y en algunas otras puedes dejar, como en todo, pero tú ya tienes una perspectiva diferente tal vez a la que nosotros vemos, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, pues te deseo, te mando un abrazote. Es de valientes el poder querer rehabilitarse y bueno, pues admiración y respeto para ti siempre. Deseo que lo logres y pues deseo enormemente que sigas en la escuela porque también estás aprendiendo, ¿no? Sí, mucho. Muchas cosas. Dale. Por ahí, no sé si contesté, gracias Daniel, por ahí María Luisa, no sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, y tengo otra. Usted nos hablaba de que usted hizo su maestría en amparos. Y yo quisiera preguntarle, profe, porque me está generando un ruidito. Bueno, últimamente en las noticias ve que ha estado saliendo sobre los jueces que les concedieron amparos a las paraestatales o algo así de los que tienen concesiones. No, a eso me refiero. ¿Está bien o está mal que los jueces estén haciendo esa parte? Porque bueno, pues se supone sobre ese tema que... sobre ese tema tendríamos que plantear. María Luisa, sobre ese tema de los jueces sobre la industria eléctrica tendríamos que plantearlo fuera de la clase, ¿de acuerdo? Ah, ok. Sí, profe. No, nada más eso. Sí sería para... Pero de manera rápida te diré, los jueces jurídicamente están obligados a defender la Constitución. Eso es lo que están obligados, no a obedecer a algún tema de teoría económica o política económica. Ellos están obligados a defender la Constitución. Entonces, perfecto, van a defender la Constitución hasta donde se pueda.
Entonces, pero por otro lado, creo que, por otro lado, pues yo sí estoy a favor de la reforma eléctrica que lanzó el presidente Andrés Manuel, yo sí estoy a favor de, pero también considero que los jueces, pues obviamente no van a obedecer al presidente, los jueces están obligados a defender y a obedecer a la Constitución, no al presidente. Así Gracias, es, profe. pero bueno, ¿Sabe qué? Ya me acabé. Gracias, profe, porque me acaba usted de liberar esa parte. Yo también estaba así como que tratando de analizar porque se siente muchísima impotencia como mexicano ver ese tipo de situaciones, pero pues qué malo que tengamos a veces ese tipo de personas o seamos así como personas. Gracias, profe. ¿Cómo? ¿Qué personas? ya no entendí. Perdón, no aludí a nadie, profe, no, por lo que decía usted que los jueces están obligados a defender la Constitución, entonces por eso le digo, ya me queda claro, y qué malo que tengamos ese tipo de personas en el poder para poder hacer cosas que no corresponden a lo que diga la Constitución. Eso, profe. Es que aquí el problema, María Luisa, es que la Constitución sí plantea el tema de la soberanía y sí plantea la cuestión de la autonomía e independencia, sin inferencia internacional. O sea, el proyecto del presidente de la reforma eléctrica también es correcto, pero también el actuar de los jueces también es correcto. O sea, ambas posturas son correctas. Ese es el problema, que ante ambas posturas correctas vamos a ver cuál es la que prevalece, porque ambas posturas son correctas. Así, o sea, aquí no hay nadie mal ni hay nadie bien, aquí los dos están bien. Ese es el problema ahorita, ¿eh? Porque incluso cuando hablamos, o sea, cuando hablamos de constituciones, la Constitución, incluso desde los antecedentes en Atenas, Esparta, todas estas ciudades griegas, se hablaba de estos dos principios fundamentales: independencia y autonomía. Lamentablemente, el sistema económico, después de los 70s, generó vulnerar esas soberanías y se nos implementó la idea de que el derecho internacional, a través de los organismos internacionales, podían tener inferencia de manera indirecta, no directa, pero sí de manera indirecta en los países. Y eso implica la globalización, pero esta ideología de globalización rompe totalmente con las ideas de las constituciones que originalmente habíamos comprendido. Por eso hoy no se habla de constituciones, se habla de neoconstituciones, que es básicamente reformar las constituciones para aplicar el modelo de globalización. Pero la idea original de una constitución no es ese. O sea, la idea original de una constitución no es obedecer una política internacional. O sea, es obedecer la política interna del país interno. Por eso te decía hace un momento, la postura del presidente es correcta, pero también la de los jueces es correcta. Y desde mi perspectiva, yo sí estoy a favor de la reforma eléctrica, del presidente. A mí no me gusta mucho la globalización. A mí no me gusta mucho la globalización. En algunas cosas es benéfica la globalización. Por ejemplo, en el tema de derechos humanos, es benéfico en esa parte. Pero en lo que no es benéfico, la globalización, es en la parte de las inversiones. Ahí ya tiene que ver con el tema del dinero. Del por qué favorecer más a la inversión extranjera y no a la inversión nacional. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Por eso las neoconstituciones plantean ese proyecto, de que tienes que agregar a los dos, o sea, derechos humanos, pero también preferencia a la inversión extranjera. Por eso se habla hoy de neoconstituciones, no de constituciones. Pero sinceramente a mí me agrada más la teoría de la Constitución. A mí no me agrada mucho las neoconstituciones. Pero ya ahí ya es de paradigmas, ya es de cuestiones y de puntos de vista. La verdad es que desde mi punto de vista, yo estoy a favor de la reforma del presidente. Y ahorita ya viene la de hidrocarburos. Ya hay proyecto para la de hidrocarburos, para el tema de gasolinas y petróleo y demás, que también voy a estar a favor, ¿eh? Pero vuelvo a repetir, aquí se chocan las teorías entre neoconstituciones y constituciones, entre derechos humanos e inversión extranjera. Eso es lo que ahorita está peleándose. Y globalización, globalización y estados nacionales. Eso también es lo que ahorita está en pugna. O sea,
El mundo ya no es como a finales del siglo XX, que se estaba peleando entre comunismo y capitalismo, eso ya quedó obsoleto, o sea, eso ya quedó atrás. Hoy la pelea es globalización y nacionalismo, ahí está la pelea, entre si seguimos perteneciendo digamos que al derecho internacional como única verdad, o empezamos a cerrarnos como países para poder generar estados propios. Y desde mi perspectiva, yo estoy a favor de los nacionalismos. A mí no me gusta mucho la teoría de la globalización, pero ya desde punto de vista, habrá gente que diga, yo prefiero seguir en la globalización. Sí, profe, gracias. De todas maneras, ya me despejó un poquito mis dudas. No sé si alguien más tenga alguna duda. Yasmín, Daniel, Jorge. No, profe, ninguna. Jorge, Daniel. Yo digo que se hagan más severas las penas. No se puede regresar a la pena de muerte, pero, por ejemplo, castración química para los violadores. No sé, la propuesta del Bronco de cortarle las manos no se me hacía tan descabellada. Claro que para derechos humanos No, ya. sí, va contra las penas del 22 constitucional, están prohibidas las penas de mutilación y tortura y todo lo demás. Sí, por eso le digo, así ya en papel pues no se puede, pero no se me hacía tan descabellado porque se diría en el barrio el mexicano prende a la mala. Pues es que está muy complejo, chicos. Les vuelvo a repetir, jurídicamente hablando, hay ventajas y hay desventajas, o sea, no muy complejo. Por eso les decía, creo que la teoría ya se superó, ¿eh? La sociedad actual ya superó la teoría, pero veremos qué pasa. Ahora, vámonos ya con el tema de estos delitos. Ahora, les decía, estos delitos que vamos a ver ahorita son los que atentan contra el gobierno, con la estabilidad social, contra la paz social, ¿de acuerdo? Entonces, se puede condenar a personas por estos delitos. Dice lo siguiente, el delito de traición a la patria, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años. Vean lo grande que es la pena, de 5 años y multa de 50,000 pesos mexicanos a quien cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Y aquí vienen las especificaciones de qué conductas son traiciones a la patria. Y vamos a darnos cuenta que muchos presidentes no cometieron traición a la patria, porque no están en este catálogo. A lo mejor otros delitos sí, pero en este no. ¿De acuerdo? Dice la primera fracción. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Y ahora yo les pregunto, ¿se acuerdan lo que hizo el presidente Peña Nieto con las reformas de 2013 y de 2014 al texto constitucional? ¿Se acuerdan qué hizo? No me acuerdo. No, pero si no los explica, okay. Nosotros en 2013, el presidente Peña modificó los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución para que el Estado o el gobierno dejara de tener el monopolio de la industria eléctrica y de la industria petrolera y le permitiera a la inversión privada entrar en estos dos negocios. En aquel momento se dijo, los costos de la gasolina y de la luz eléctrica van a bajar porque van a entrar los privados y va a haber competencia. Y ahora yo les pregunto, de 2013 al 2018, que es cuando salió el presidente Peña, ¿bajó el tema de la gasolina y bajó el tema de la luz eléctrica? No, yo me acuerdo que en el 2014 me compré mi primer cochecito y la gasolina estaba en 14 pesos. En 2014. Digo, no ha pasado tanto y ahorita ya está casi en 20. Entonces, ¿qué sucedió? La reforma a esos artículos, dijo el presidente Peña, es porque el gobierno no podía meter mano a los precios de esta industria, sino que el gobierno tendría que competir también con las empresas privadas y que eso o que la competencia iba a generar mejores costos. ¿Y qué hemos visto? Nunca bajó. Por eso ahorita el presidente de la República dijo, regresa, va la reforma a los petrolíferos, otra vez a sacar a los privados y otra vez el Estado le entra a la competencia. Y si nos vamos al tema de la luz eléctrica, en 2012
México tenía prácticamente el 100% de bueno, el 95% de la producción de energía eléctrica. Pero con las reformas del presidente Peña, Comisión Federal de Electricidad solamente produce el 20%, porque el 80% se lo compra a privados. Y ahora yo les pregunto a ustedes en sus recibos de luz, ¿bajó la luz o subió? De 2014 hasta ahorita. Subió, profe. Subió. Entonces, por eso les decía, la teoría que nos dijeron que los privados iban a lograr bajar los costos, nunca sucedió. Nunca sucedió. Por eso es que ahorita viene la reforma del presidente y dijeron, ni más. Como los privados no pudieron, pues ahora el Estado le entra al negocio de la luz eléctrica. ¿Saben qué hizo desde mi perspectiva? A mí el presidente Peña, desde mi perspectiva, modificó la Constitución para someter la Constitución y a todos los mexicanos, desde mi perspectiva, a merced en temas de luz eléctrica y en temas de gasolinas y demás derivados del petróleo a la inversión extranjera. Y vean lo que dice la fracción primera. Comete el delito de traición a la patria quien lleve a cabo actos con la finalidad de someter a personas, grupo o gobierno extranjero. A nosotros nos sometieron a los privados. No podemos inconformarnos de la luz, no podemos inconformarnos del precio de la gasolina porque todo lo rige el mercado internacional. El precio lo tiene el mercado internacional. Ya vieron lo que pasó con el gas natural. Le dijeron los de Texas, suspendo gas, ¿y qué pusieron aquí en México? Pues acá como no producimos por las reformas de 2013 del presidente Peña, tenemos que comprar a privados, y esos privados que dijeron, sí te vendo, pero ahorita en esta época de crisis o escasez, si el gas te vale $1, yo te vendo en 3. O sea, estamos a merced de los privados. ¿Y quién hizo esto? Peña, hermoso bebé. Desde mi perspectiva, él sí cometió el delito de traición. Eso se oyó muy chistoso. ¿Mande? Le digo que eso se oyó muy chistoño. Peña, hermoso bebé. Porque así le decían cuando estaba en el gobierno, le decían Lord Peña, Tlatuani, y así, con él empezaron esos apodos hacia el presidente de la República. Tlatuani era la figura que en la cultura azteca se le daba al emperador. Entonces, en el caso de México, pues es como decirle emperador al ejecutivo. Por eso le decían a Tlatuani, le decían Lord Peña como símbolo de respeto, rey, o sea, había muchos sinónimos. Pero en esas mofas, así le decían. O sea, y le decían bebé, porque recuerden que también mucha gente votó por él por guapo, ¿no? Porque estaba muy guapo y muy atractivo. Sí, lo que le iba a decir, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a una señora y le preguntaron por qué votaba por Peña y dijo que porque estaba muy guapo. En fin, entonces, pues bueno, si lo está o no, ya es perspectiva de cada quien, pero mucha gente coincidía en eso, que estaba muy guapo el presidente. Pero bueno, desde mi perspectiva, chicos, yo considero que sí lo cometió él. Y otro que también cometió este delito, desde mi perspectiva, es Carlos Aníbal de Gortari. Él también cometió esto cuando empezó con la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Seguramente habrá quienes estén inconformes o estén contrarios a lo que yo estoy diciendo, pero desde mi perspectiva sí, porque les vuelvo a repetir, nos sometieron a merced de los privados o de las empresas privadas. Pero nos sometieron tanto que hoy la gente prefiere trabajar en lugares donde les paguen poco, con el objeto de no perder su trabajo. Aunque les paguen poco, prefieren trabajar en esos lugares, que normalmente son empresas extranjeras. Pero ¿cómo se los demuestra, profe? ¿Mande? ¿Cómo se los demuestra? Pues bueno. La traición Miren, a la patria, porque me imagino que ellos tapan muy bien sus huellas. Miren, chicos, aquí les voy a enseñar nada más algo. Voy a dar aquí. Las reformas de 2013, también que literalmente gestionó los créditos internacionales a favor del gobierno de Peña, con tal de que se llevaran esas reformas. Y fue este personaje. Vean, vamos a poner aquí Peña, Nieto, y George Soros.
Bueno, chicos, seguramente ustedes no conocen a esta personaje que van a ver aquí. Y ahorita les voy a platicar quién es. Pero bueno, vean esta parte. Aquí está. Por eso les decidí poner la fotografía, chicos. ¿Ustedes habían escuchado hablar quién es George Soros? Este personaje que aparece con el presidente Peña. Sí. No, yo no. Los demás, Daniel y Jazmín. No, profe. No, ni idea. Bueno, él es un gestor y un inversionista especulativo a nivel internacional. Y ustedes no sé si sepan, pero el gobierno de Peña obtuvo 2 créditos del Fondo Monetario Internacional en su sexenio, uno al principio y uno casi 3 meses al punto de finalizar el sexenio. Y tuvo 2 créditos más del Banco Mundial y hubo por ahí un crédito del Vaticano. Por eso, si ustedes se acuerdan, el Papa en el sexenio de Peña vino a México. Y si ustedes revisan la agenda del Vaticano, en ese año ni siquiera el Vaticano tenía pensado venir a México, pero vino. El Vaticano también tiene un banco y también otorgó crédito para México. Pero, ¿qué pasa con esta persona, George Soros? George Soros fue el que le gestionó los créditos a México porque ya no le querían dar créditos a México. Y él fue el que le gestiona los créditos a México, George Soros. Y George Soros le pide a Peña el poder generar las reformas estructurales, porque hay empresas que fueron beneficiadas en el comercio o en materia internacional. Por eso es que, por ejemplo, ¿conocen a la empresa Nestlé? Sí, profe. Ok. Sí. Nestlé, en el último año de Peña, obtuvo una concesión para el aprovechamiento de ríos en el estado de Chiapas para la producción industrial de sus productos. Le quitaron el agua a los agricultores y a los ejidatarios para dársela a la empresa privada. ¿Y saben por qué se dio eso? Se dio como respuesta al crédito internacional que les gestionó al finalizar los últimos 3 meses de gobierno. Nestlé está metido también en eso. ¿Y saben qué otra cosa? A este personaje le dieron un banco. ¿Saben qué banco fue? Le vendieron Scotiabank. Y a cambio de ello, también permitió la entrada de empresas privadas en el negocio de la gasolina, que son empresarios o grupos de empresas que pertenecen al núcleo protegido por esta persona, por este especulador. ¿Y saben qué pasa, chicos? Ese sujeto que ven ahí, esa persona de la tercera edad, que negoció con Peña, en estos momentos está en contra del presidente Andrés Manuel. Este sujeto que ustedes están viendo apoyó la candidatura de Biden y estuvo en contra de la candidatura del presidente Trump. Recuerden lo siguiente, aquí, ya actualmente como están las cosas, aquí no se dan cosas por buena gente, aquí hay dinero de por medio. Por eso es que Trump estaba muy enojado, porque sabía perfectamente que este grupo de poder o de empresarios estaba en contra de él. Y ahorita con México, ¿qué pasa? Este grupo de empresarios está apoyando al PRI, está apoyando al PAN y obviamente está en contra de Morena. Entonces, los conflictos no solamente son políticos, son económicos. ¿Por qué la gente hoy en día está reclamando de la reforma de eléctrica del presidente actual? Pues porque le quita el negocio a los privados. Privados que van apadrinados por este sujeto. Y miren, aquí hay otra fotografía. ¿Sí conocen a este personaje? Sale en los programas de Foro TV. Es crítico político. Se llama Jorge Castañeda Gutman. Él también es otro de los que está con George Soros. Les voy a dar otro nombre.
hay un historiador mexicano que tiene mucho renombre y que también está a los intereses de esta persona, que se llama Enrique Krause. ¿Lo han escuchado? Me suena el apellido, pero no recuerdo bien. Pues ese historiador, chicos, ha estado a favor también o velando los intereses de este personaje, George Soros. George Soros apoyó a Obama y Obama ahorita apoya al presidente Biden. Por eso les decía, este sujeto estaba en contra de Trump. O sea, lo que sucedió en la elección de Estados Unidos no fue acto de la casualidad, había dinero de por medio inyectado. ¿Cómo ven? Pues todo el mundo es un monopolio. Sí, profe. Entonces, así está. Pero desde mi perspectiva sí lo cometió. Segunda, dice, tome parte de actos de hostilidad contra la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. En este caso no hemos visto ninguna incursión militar ordenada por un país extranjero. La delincuencia organizada ha sido bélica, pero obedece sus propios intereses, no obedece intereses de terceros. Entonces ahí no encuadrarían tampoco ellos en esa fracción. Pero si, por ejemplo, se diera un golpe de Estado, sería traición a la patria. Ahora, ¿en la historia ha existido esto? Sí, en la época de la Revolución. ¿Sí se acuerdan quién le da el golpe de Estado al presidente Francisco I. Madero? Chicos, conocedores de historia. Estoy recordando, espere. Hubo un traidor a la patria ahí, que sí generó acciones bélicas para ir en contra del gobierno. Que posteriormente fue presidente incluso. ¿Quién fue? Chicos, ¿En qué año fue? la Revolución Mexicana. ¿Cuándo fue la revolución? 20 de noviembre de 1910. Pero los años posteriores se obtuvo la presidencia de Francisco Madero y después a Madero lo traicionan por intereses de los norteamericanos y llega el golpe de Estado. ¿Quién le da el golpe de Estado? No fue Pino Suárez, no. Pino Suárez era vicepresidente de Francisco de Madero, él también fue traicionado. ¿Fue Carranza? No. No, ¿verdad? No. ¿Qué pasó, muchachos? 1900. ¿Se acuerdan lo que les dije? La historia es cíclica, tienen que voltear al pasado para entender los nuevos tiempos. Incluso les diré algo, Lo que está pasando ahorita con Andrés Manuel es precisamente lo que sucedió en la Revolución Mexicana, precisamente. Lo mismito, Y va a pasar lo mismo. ¿Con Benito Juárez, profe? No, Benito Juárez fue 50 años antes. Fue Huerta, ¿no? ¿Cómo? Muy bien. Victoriano Fue Victoriano Huerta, exactamente. Victoriano Huerta traiciona al presidente Francisco de Madero y traiciona a Pino Suárez y le da el golpe de Estado. Entonces, en el caso de ahorita de México, no hemos visto algo así, pero seré claro, Yo considero que sí hay ciertos indicios de que puede haber traidores dentro del gabinete del presidente actual, como sucedió en la Revolución Mexicana. Esa es mi opinión. Por eso les decía, chicos, si ustedes quieren entender lo actual, tienen que voltear al pasado. Como diría Napoleón III, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y lo que está pasando ahorita es lo mismito que pasó en la Revolución Mexicana, lo mismito. Así que, si ustedes quieren entender lo que va a pasar actualmente, tienen que ver la Revolución. ¿Va a haber traidores actuales? Sí. Y va a ser exactamente lo mismo que pasó en la Revolución Mexicana, exactamente lo mismo. Pero bueno, esa fracción se aplica para los traidores. Y les decía, en la Revolución Mexicana, el traidor al presidente fue Victoriano Huerta, que después fue presidente.
3, forme parte de grupos armados dirigidos y asesorados por extranjeros. Eso tampoco se ha cumplido en México. ¿De acuerdo? Los grupos armados de delincuencia organizada actual no obedecen a gobiernos extranjeros, entonces tampoco son traidores a la patria. Pero si obedecieran a gobiernos extranjeros, sí lo serían. ¿De acuerdo? Incluso, si nos vamos al pasado, el EZLN tampoco en Chiapas tampoco formaba parte de algún gobierno extranjero. Ellos también actuaban bajo su propio gobierno o autogobierno. 4, destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional o haga que se confundan siempre que ello origine conflicto a la República o éste se halle en un estado de guerra. Entonces, hasta ahorita a lo mejor sí hay cambiado la señalética, pero no hemos tenido un conflicto con otro país por límites. Pero sí los tuvimos con años anteriores. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan qué pasó con Texas? ¿Por qué se desincorpora Texas de México? Pues porque, bueno, según argumentan, profe, que se desincorpora por falta de servicios y porque según que la gente que vivía ahí quería pertenecer a Estados Unidos. Pero la historia dice otra cosa. Según, pues, Antonio López de Santana cede esa parte del territorio para pagar favores políticos. No sé qué tanto sea, ¿verdad? Tantas cosas que dice la historia que no sabemos, pero hay algo de eso. Texas se desincorpora de México porque, uno, la Constitución en aquel entonces era la Constitución de 1836, una Constitución centralista, que consideraba que el presidente tenía muchas facultades por encima de los otros dos poderes. Eso incomodaba a los tejanos, no les gustaba. Y 2, los tejanos eran supremacistas, como hasta el día de hoy. En aquel entonces los tejanos tenían esclavos. Y en México la Constitución del 24 y la del 36 habían abolido la esclavitud. Los tejanos no estaban muy de acuerdo en que dejaran de tener esclavos. Y por esas dos razones deciden desincorporarse de México. Por eso Santana va a la batalla. Fíjense cómo eran antes los presidentes, no son como ahora, ¿no? Antes los presidentes iban al frente del ejército para poder ir a las batallas, ¿no? Hoy ya no, hoy tienen a la Defensa Nacional, pero en aquel entonces iba el presidente hasta el frente, ¿eh? O sea, actos de valientes. Y en aquel entonces Santana va a pelear a Texas, pero pierde la batalla. Y cuando deciden incorporarse con Estados Unidos, la batalla se vuelve territorial. Entre si a México lo divide el río Bravo o lo divide el río Colorado. Hasta que en el conflicto armado, Santana termina perdiendo. Ahí perdió Santana la guerra. Pero tuvo pantalones todavía para ir a defender ese territorio. En fin. Pero bueno, les vuelvo a repetir, ahí échense una leidita al siglo XIX de lo que pasó en México para que vean cómo ya hemos tenido conflictos de límites territoriales. 5. Reclute gente para hacer la guerra a México. ¿De acuerdo? He de ser claro, chicos. A mí me parece bajo la protección de algún gobierno extranjero. A mí me parece que en estos momentos no hay un gobierno que esté reclutando gente, pero sí me parece que hay personas que están reclutando gente para hacerle la guerra a este gobierno. No sé si ustedes coincidan conmigo. Sí, la llamada guerra sucia entre partidos políticos. Que entre cada hay uno mucha reclutación. Tampoco sería traición a la patria porque aquí es muy específico. Se tienen que obedecer intereses extranjeros. Aquí no hay intereses extranjeros, pero sí hay reclutación de personas. Por eso les decía que hay muchas trabas en los delitos, porque hay como muchas especificaciones que se deben de cumplir. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí se dan más conductas que se pueden dar. Otro delito que también está en estos que atentan contra el Estado es el espionaje. ¿De acuerdo? Dice, se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 50,000 pesos al extranjero en que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o al de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o les de instrucciones de información o consejos. Servicios de espionaje. ¿Saben quién hace espionaje internacional legalizado? Estados Unidos. ¿A quién ocupa? ¿A los ministros? No. ¿A la CIA? Ocupa este organismo, hasta sus propios nombres, ya lo vieron, dice Centro de Inteligencia, Agencia Central de Inteligencia.
Esas son las siglas de CIA. ¿Y qué hacen? Pues espionar a los países. Y el espionaje, de acuerdo a nuestro Código Penal, está prohibido. Ahora yo les preguntaré, ¿la CIA espía a México? Pues yo digo que sí, pero no entiendo por qué. Espía a todo el mundo. La CIA espía a todo el mundo. Pero ¿por qué se lo permiten a ellos? Uno, porque tal vez los agentes de la CIA no estén legalizados. O sea, hay espionaje, pero no se sabe que hay espionaje. Y dos, porque son los Estados Unidos de Norteamérica. Digo, si han visto que la ONU ni siquiera puede con los gringos, si han visto eso, ¿verdad? Sí, ¿Ustedes creen que nosotros vamos a poder contra ellos? no menos. Pero Rusia y China tal vez sí. Por eso está el conflicto ahorita entre los dos países con los norteamericanos. Y en el pasado también hubo ese conflicto de inteligencias. La Unión Soviética tenía al KGB y los Estados Unidos tenían a la CIA. Lo que ustedes estudiaron en sus preparatorias o secundarias como la llamada Guerra Fría. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, te ¿Por doy. qué Guerra Fría? Porque no utilizaban armamento, pero se estaban espiando entre ambos países. ¿Cómo ven? Pues yo digo que siempre ha habido espionaje, pero Todo el tiempo. bueno, ¿qué le pueden espiar a México? Pues hay muchas cosas que espiar. Principalmente ahorita hay uno, el litio. ¿Quién se va a ganar el negocio de litio? Ya. Bueno, pero bueno, yo siempre he notado que México siempre está a merced de Estados Unidos. Dependemos por el comercio internacional del 80%, por el tratado TIMEC, antes Telecan. Sí, por eso, pues digo, a lo mejor Estados Unidos no se preocupa tanto por México que por otros países. Yo creo que sí está preocupado, pero pues veremos qué va a pasar, porque es claro que los estadounidenses no quieren que México crezca, no les convendría tener como un enemigo económicamente hablando cerca de ellos, ¿no? Todavía Rusia y China, pero están del otro lado del mundo, pero México está cerca. Compartimos frontera, más de 3.000 kilómetros de frontera. Pues sí, viéndolo así, sí. Por eso les decía, es complicado. Está el tema de la sedición. Dice, se aplica de 6 meses a 8 años de prisión a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades del artículo 132, que son estas, el capítulo de la rebelión, que es abolir o reformar la Constitución, reformar o destituir e impedir la integración de las instituciones constitucionales, separar e impedir el desempeño de su cargo de alguno de los funcionarios de la Federación. Entonces, si hay personas que se junten para impedir que alguna institución o presidente o poder legislativo actúen, se comete este delito. Está el tema del terrorismo. Dice, se impondrá pena de terrorismo de prisión de 15 años a 40 años a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones explosivos, o armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realiza actos en contra de bienes o servicios, personas que produzcan alarma, temor o terror a la población,
o en un grupo de sectoralla para atentar en contra de la seguridad nacional o presionar a la autoridad o particular y obligar a este a que tome una determinación. ¿Y saben qué sucedió? ¿Quién cometió terrorismo en estos últimos 2 años, chicos? ¿Quién obligó al gobierno a tomar una determinación? Chicos, ¿Una determinación de qué, profe? que cambie una opinión o que trate de cambiar una decisión. ¿Quién cometió terrorismo con uso de armas? Chicos, ¿quién cometió este delito? Calderón, profe, No, con la persecución del narco, ¿no? No, ni... O sea, obligar a alguien con armas, con uso de armas. exacto. A ver, vamos a ver este caso en específico para que se acuerden. Vamos a poner aquí. A ver, ¿sí se acuerdan qué pasó aquí, chicos? ¿Sí se acuerdan o no? Para el delito de terrorismo. Por eso nos vamos a ir paso a paso. Ah, sí, lo que comentábamos incluso al inicio. Así es. Veamos unas partes del video para que les quede claro. Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, es en un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Sí lo están viendo? Incluso, hay que decirlo, recibimos la siguiente imagen. Sí. Presuntamente Ovidio Guzmán, tomada el día de hoy, detenido. Ovidio Guzmán López es hijo de Chapo Guzmán y de Griselda López, ahijado de Ismael El Mayo Zambada, el otro líder histórico del cártel de Sinaloa, y considerado además uno de los herederos. Mande. Los narcos. Sí, pero quería que vieran esto para que encuadrara en el delito. Por eso aquí hay que poner en esta última parte mucho énfasis. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Presionar a la autoridad o particular a obligar a que tome una determinación. Operativos del cártel. En Culiacán, grupos de civiles armados, presuntos integrantes desde luego del cártel de Sinaloa, reaccionaron violentamente a esta detención, provocando balaceras, quema de vehículos y pánico, y además facilitando la fuga de 20 reos del penal de Aguaruto. Empezamos con esto, que fue lo que afectó a la ciudadanía. Minutos después de las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar balaceras y presencia de hombres armados en distintas zonas de la capital sinaloense. Se vieron en la avenida Álvaro Obregón, la calle más céntrica e importante de Culiacán, donde se encuentran la catedral y el Hospital General. Allá atrás, están por atrás, por la calle de atrás. Echamos a ganar el piso, atrás. Sácalo más, eso me fue, ¿no, Gema? En este momento nos encontramos en el desarrollo urbano Entre Ríos, donde apenas hace unos pocos minutos se registró un fuerte enfrentamiento a balazos. De manera casi simultánea, se reportaron enfrentamientos en la zona de la Fiscalía General del Estado, en el sector conocido como Tres Ríos.
Minutos antes, a 4 cuadras de ahí, en el cruce de las calles Alejandro Avilés y Boulevard Manuel Romero, elementos del Ejército y la Guardia Nacional ingresaron a un domicilio donde se encontraba Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La zona se ubica muy cerca de Fórum Tres Ríos, considerada una zona comercial y residencial de alto poder adquisitivo. La reacción de sicarios del cártel de Sinaloa fue inmediata. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Así como el pánico de los habitantes, que donde estuvieran, buscaban ponerse a salvo. Padre nuestro que estás en el cielo, todos repitan, son creyentes, no tengan miedo, confíen en Dios, alaben a Dios. A familias enteras, la violencia los sorprendió en las calles de una ciudad paralizada. Ahora, ya no lo vamos a terminar de ver, no es el objeto, pero chicos, a ver, ¿a qué obligó estas acciones del crimen organizado? ¿A qué obligaron a las autoridades? A liberar a Ovidio Guzmán. Muy bien. Entonces, las acciones que hizo este grupo criminal también es delito, se llama terrorismo, porque obligaron y presionaron al gobierno a tomar una determinación, que en este caso incluyó la liberalización de un delincuente que tenía orden de aprehensión. Pero como podrán darse cuenta, superaron en número ese operativo, lo cual también implica de una mala decisión del gobierno por aplicar un operativo de esta naturaleza, ¿no? Porque antes de aplicarlo tuvieron que haber mandado a reforzar toda la ciudad o el estado completo. Porque es claro que estos delincuentes, al mostrar esta determinación, pues tienen capacidad de fuerza y capacidad de hombres para poder responder. Entonces, este delito sí se cometió ese día, terrorismo. Y este sí se cumple para esos delincuentes. Pero vean la pena, de 15 a 40 años. Lamentablemente, como les decía, el error de operatividad por parte de las autoridades de seguridad impidió que fueran a reforzar los elementos necesarios, ¿no? Pues bueno, es complicado, pero así sucedió. ¿Cuánta gente murió? Muchísima. Muchísima. Y, pues bueno, dice, al que acuerdo prepara un acto terrorista que se pretenda cometer o se esté cometiendo, se haya cometido en el territorio nacional. Entonces, también terrorismo. El financiamiento del terrorismo también es delito. O sea, quien da dinero para que se ejecuten estas acciones también es delito. ¿De acuerdo? El sabotaje, dice, al que dañe, distribuya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales, autónomos o sus instalaciones, plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas, centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. Entonces, ojo con esto, ¿eh? También es sabotaje, pero obviamente aquí estos delitos van en contra del Estado. La conspiración, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y a multa hasta de 10,000 pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título y acuerden los medios para llevar a cabo su determinación. Cualquiera de ellos es conspiración. Y ya después habla de los demás. ¿Cómo ven, chicos? Está bueno el tema. La verdad desconocía el listado de
de delitos para la traición a la patria. Es muy puntual y como decía, pues ciertos presidentes, aunque parece que sí, no cometieron traición a la patria. Y otros sí. Es ahí la cuestión de ver las figuras. Por eso les decía, no es nada más lo que creamos, tenemos que ir a los puntos en donde se ponen estos catálogos y estos delitos atentan contra el Estado. Ahora vamos a ver los delitos que atentan contra la seguridad sexual, que esos también los necesitamos ver, que tiene que ver con el tema de el acoso, el hostigamiento, la violación, todos esos delitos que de alguna manera también implican un catálogo que hoy en día es un sector, sobre todo el sector femenino, el que está sufriendo este tipo de delitos, ¿no? Acoso. Yo les hablaba hace un momento acerca de lo que sucedió con esta conocida que tengo. Y yo creo que todas las mujeres en general, en alguna etapa de su vida, han tenido o tienen este tipo de delitos. Por eso es que hoy también vemos que muchas mujeres se inconforman en cuanto a que, pues, es una realidad, eso sí no lo podemos negar, que hay muchas personas que están cometiendo estos delitos, ¿no? Lo cual es lamentable. Quiero abrir el Código Penal de Puebla porque ahí la legislación penal federal como que está muy escueta. Prefiero abrir el Código Penal de Puebla. Pero bueno, yo creo que aquí, bueno, en el caso de Jazmín y en el caso de la compañera María Luisa, yo creo que han sufrido lamentablemente uno de estos delitos que tiene que ver con la cuestión sexual, ¿cierto? Por lo menos el acoso o el hostigamiento, que son los más comunes, ¿no? Un piropo, una conducta que a lo mejor atente contra su integridad, ¿no? Algo que ustedes no consintieron y que muchas personas siguen y siguen cometiendo, ¿no? Salvo que me equivoque, pero creo que la estadística dice eso, ¿no? Que todas las mujeres han sufrido ese tipo de delitos. ¿Ustedes cómo reaccionan, chicas? María Luisa, Jazmín, cuando llegan a ver ese tipo de acciones por parte de algunos hombres que obviamente pues no respetan. Pues mal, profe, se siente uno impotente al ver ese tipo de cosas y la actitud de las personas que ejercen esa parte de la violencia de género o de la sexualidad, porque a final de cuentas es eso, que pues sí es ofensivo. Muy ofensivo, ¿no? Por ejemplo, yo les decía hace un momento de mi conocida que, bueno, la verdad es que yo no entiendo cómo un hombre puede estar ejerciendo un acto de esta naturaleza en el camión, ¿no? como qué finalidad. Pero no es el único caso que he visto de esa naturaleza, o sea, he visto varios casos de personas que cometen estos delitos y la verdad yo no los entiendo, pero no sé qué tanto puedan tener en la mente como para cometer algo de esa naturaleza, ¿no? En fin, creo que por ahí alguien me iba a hablar. Sí, digo que ya están enfermos, porque como dice usted, ¿qué sentido tiene, no? Masturbarse en el camión. O sea, sí, no tiene ningún sentido. Yo digo que ya es algo de su cabeza o algo así. Pues yo coincido contigo. Coincido que sí, pues vamos, ¿qué objeto tendría o qué beneficios le tendría, no? Pues ninguno, al contrario, le va a representar problemas, pero no lo entienden. Y eso es lo grave, que no lo entienden, que está mal, ¿no? Y que bueno, lejos de que esté mal, es que es delito. Está prohibido. Listo, vamos con el tema de los delitos sexuales. Aquí les vuelvo a repetir, preferí abrir el Código de Puebla porque este es un poco más expreso, pero bueno, ataques al pudor. ¿Qué son los ataques al pudor? Dice el 260. Comete el delito de ataques al pudor quien sin el propósito de llegar a la cópula y sin el consentimiento de una persona mayor o menor de 12 años
o con consentimiento de esta última, ejecutare a ella o le hiciera ejecutar un acto erótico sexual a la que obligue a observarlo. Justo lo del camión. Justo lo del camión. Exacto, ¿no? Es como de... La verdad yo no entiendo al sujeto que lo hizo, qué tipo de mente puede tener, ¿no? Pero lo hay. Y lamentablemente es que no es el único sujeto, porque cada vez más son los casos en donde existen ese tipo de actos, ¿no? Pero pues, como les iba diciendo, pues, de que los hay, los hay. Ese es uno. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la pena? De 1 año a hasta 12 años de prisión. ¿De acuerdo? Y luego de ahí seguiría el delito de estupro. Al que tenga cópula con persona mayor de 12 años de edad, pero menor de 18, empleando la seducción o el engaño para alcanzar su consentimiento. Se sancionará con prisión de 2 a 8 años y multa de 100 a 300 días de salario. ¿Se acuerdan de Kalimba? ¿El cantante? Sí. Él no cometió violación, él lo que cometió fue estupro. Porque la chica con la que tiene relaciones sexuales era menor de edad. Y no importa que haya consentimiento, por el simple hecho de ser menor de edad, se convierte en delito de estupro. Porque era mayor de 12, pero menor de 18. Ahora les pregunto, ¿este delito cuántas veces lo han visto en su vida, chicos? De estupro. Por ejemplo, En no otras sé personas. si se acuerde, hace unos años el caso de un chambelán aquí en Puebla, que fue lo mismo, de estupro. Y fue muy sonado porque era conocido aquí en Puebla, que estuvo en la cárcel y todo. Pero ahí va otro asunto. Yo creo que a lo mejor él estuvo con esta chica menor de edad, pero ella fue consensual. Sin embargo, por algún pleito lo acusó. Y así he conocido a varios. Es que aquí, en el delito de estupro, no importa que haya consentimiento. El simple hecho de que se haya tenido una relación sexual con una menor de edad, es estupro, ¿eh? Aunque haya consentimiento, es estupro. Sí, por eso también pues hay que pensar, porque es un delito. Sí, es delito. Tanto Es hombres delito. como Aunque haya mujeres. consentimiento, es estupro. Y si no hay consentimiento, se convierte en violación. Así es. Y tanto hombres como mujeres. Sí, porque también es cierto, hoy en día, de acuerdo al último que he visto, estos delitos como que normalmente se atribuyen a los hombres, pero también hay mujeres que lo cometen, también hay mujeres que seducen a los menores de edad para poder tener relaciones sexuales. Ahí está el caso de la maestra no me acuerdo de dónde, del norte. Fue en Estados Unidos. Que tuvo relaciones con sus alumnos. De 16 años. Es lo mismo. Exacto. Fue en Estados Unidos. Aunque ahí sería otro delito. ¿De acuerdo? Ahí serían 2 delitos. Sería el de acoso sexual ahí. Sería estupro y acoso sexual, 2 delitos ahí. Pero sí, en efecto, o sea, los chicos no eran obligados, sino los convencía la maestra para tener relaciones. Entonces, por eso les decía, normalmente pensamos que estos delitos los cometen puros hombres, pero también hay mujeres que los cometen. La violación, ¿no? Que en este caso sí no hay consentimiento. Te dice, al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona, sea cual fuere su sexo, se le aplicará de 8 a 20 años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario. Entonces, aquí sí hay o sea, se obliga a la víctima a cometer el delito. O mejor dicho, a ser víctima, ¿no? O sea, se le obliga a cometer el acto sexual.
Dice, se entiende por cópula, y aquí define el código, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Ojo con eso, ¿eh? 3 tipos de cometer violación. Si se introduce el pene por cualquiera de esas 3 cavidades, sin consentimiento, es violación. Así dice el código. Dice, cuando el sujeto pasivo sea menor de 18 años, o sea, cuando estemos hablando de menores de edad, dice, la pena no será de 20, será de 70. Digo, será del doble será del doble de la sanción en el párrafo anterior, o sea, 40, perdón, serán 40 años. Hasta del doble. Ahora, aquí lo triste es que este delito de violación se está cometiendo, pero con una frecuencia que no tienen ni idea, ¿eh? Este delito ha aumentado demasiado. Y la verdad, pone pues preocupación, chicos. Yo creo que preocupación en todas las situaciones. Por ejemplo, fíjense, apenas este asunto me llegó hace como una semana. Les voy a platicar en qué consiste este asunto que me llegó. Es una persona que por derivado de la pandemia lo corrieron de su trabajo. Y a su esposa también. Entonces empezaron a vender sus cosas que habían enajenado. Dentro de ellas una pantalla. Entonces las empezaron a tratar de vender por internet. Y en una ocasión, al tratar de vender la pantalla, les dijeron que les entregaran en una colonia X a las 6 de la mañana, porque era la única hora en la que le podía recibir el objeto. Entonces, esta persona, pues, necesitada por querer el dinero, decide contratar un Uber para ir a dejar esa pantalla al lugar donde la habían indicado. Y pues, cuando llega al lugar, los delincuentes se les emparejan con unas motos, bajan al conductor del Uber, bajan al vendedor de la televisión, los arrodillan, los golpean, les quitan la pantalla, les roban el carro, pero antes de irse, como los dejaron amarrados, violan al conductor y violan al vendedor. O sea, los delincuentes violaron a los varones que iban ahí, uno que era el del carro y el otro que iba a vender. Entonces, también, ¿qué sucede? Normalmente atribuimos que el delito de violación se comete de un hombre hacia una mujer. También puede pasar entre hombres. Yo les decía, o por ejemplo, en este caso, fueron los delincuentes que violaron a los vendedores. Y se llevaron el carro, se llevaron la pantalla y ellos los dejaron amarrados y violados. Entonces, también pueden ser víctimas los hombres de este delito, ¿eh? ¿Cómo ven? Triste, ¿no? Pues sí, porque nadie está a salvo, ni hombres, ni mujeres, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, nadie. Obviamente estos delitos son más frecuentes en mujeres, pero también los hombres los están sufriendo ya, ¿eh? Digo, eso no vamos a negarlo, o sea, es más frecuente que pase con una mujer, pero también los hombres escasamente también pueden ser víctimas de estos delitos, ¿no? El hostigamiento y el acoso sexual. Ojo aquí porque ambos delitos son diferentes, ¿eh? O sea, una cosa es hostigamiento y otra cosa es acoso. Pero no son sinónimos. Vamos primero con el hostigamiento. Dice, comete el delito de hostigamiento sexual quien valiéndose de una posición jerárquica derivada de la relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que genere subordinación, asedia a otra persona emitiéndole propuestas, utiliza un lenguaje lascivo, con este fin o le solicita ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual. Es hostigamiento. Aquí viene. O sea, si es tu patrón, o los que están aquí, es hostigamiento. Ahora, ¿qué es el acoso? Dice, comete el delito de acoso quien, con respecto a una persona con la que no exista relación de subordinación,
lleve a cabo conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad, que la pongan en riesgo o le cause un daño de sufrimiento psicoemocional. Por ejemplo, entre compañeros de trabajo es acoso, pero si es tu patrón, a lo mejor a su secretaria, o sea que ya hay subordinación, entonces es hostigamiento. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí se logra diferenciar? Sí. Sí, profe. Y bueno, yo creo que esos delitos también los han visto a lo largo de su vida. Porque es como muy... Pues a lo mejor indirectamente. ¿Cómo? Pues a lo mejor indirectamente Sí, ¿no? nos llegamos a... Hemos llegado a tener ese tipo de situaciones, ¿no? Donde el patrón se quiere sobrepasar sobre la empleada, ¿no? O incluso, eso también, por ejemplo, lo he visto, ¿eh? ¿Sí han visto la película de Nosotros los Nobles? Sí. ¿Se acuerdan Sí. cuando el hijo entra a trabajar al Sí. banco? ¿Se acuerdan cuando el hijo del señor millonario entra a trabajar al banco? Sí. ¿Quién lo acosa? ¿Quién lo hostiga ahí? Su jefa. Exacto, o sea, también hay mujeres que cuando están en los trabajos también ocupan esa calidad, ¿eh? Ahí es la jefa quien hostiga al muchacho. Y digo, eso está en la película de Nosotros los Nobles. O sea, también hay mujeres que lo cometen. Pero bueno, son delitos que se llegan a estar con mucha frecuencia. Y bueno, ya, por ejemplo, en el caso del acoso, pues entre compañeros de trabajo, ¿no? Yo creo que todos ustedes han alguna vez trabajado y yo creo que entre compañeros han visto que a veces también se llegan a acosar, ¿no? Profe, a mí me pasó y fue muy triste para mí porque yo no conocí esa parte de que era un delito. A mí me pasó, me dijo en ese entonces mi jefe, si quieres trabajar te tienes que acostar conmigo y si no, pues ya sabes dónde está la puerta. Y le dije, ¿cómo es así? No puede ser. Pues le dije, bueno, pues gracias. Pues no me quedó de otra. Yo no conocí esa parte hasta que después el desconocimiento nos hace víctimas latentes a todos. Y ya hasta después, en una ocasión platicando con una abogada, le dije, mira, esto fue lo que me pasó. Y dice, no, pues es que lo pudiste haber demandado. Le dije, no conocí esa parte, te lo juro. Pero sí fue muy triste, la verdad. Sí, es complicado, pero en fin, pues... Pero en esa situación, ¿cómo lo comprueba? Ya se lo dijo el jefe y lo demanda. ¿Y cómo lo comprueba? ¿Solo con el dicho de la víctima? No, también tienes que meter ahí pruebas, ¿de acuerdo? Pero si quieren lo vemos la próxima sesión. Les explico cómo está el sistema, la cuestión probatoria. Sí, me parece bien. Sí, pero... Listo, chicos. Pues hasta aquí dijo la sesión. Nos vemos la próxima semana. No, la próxima semana es sábado de gloria, ¿verdad? Dentro de 2. Sí. Sí, profe. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Cuidan. Bien, abrazo a profe. todos. Sí, hasta luego. Hasta luego. Jazz y Dani. Jazz y Dani, ¿quién sube ¿Cómo? ¿Mande, María Luisa? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para ti, Dani? Profe, perdón. No entiendo, Dani, ¿qué? No te entendí, Bueno, Mari. nos conectamos ahorita. Ah, te digo que cómo le hacemos con lo del trabajo de inglés, ¿quién lo sube? Yo presento pantalla ahorita. O sea, otra cosa de la materia, otra cosa. Órale, va. Sí, profe, muchas gracias. Es que antes de que nos fuéramos, porque ya nos toca entrar con ese profe. Me quedé confundido ahí. Pero Gracias. bueno, Sí. Vamos.